Buenos días, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Tenemos este transistor conectado en modo de amplificador en el que me están pidiendo la corriente de emisor. Ya. Lo primero que vamos a hacer es eh, definir qué análisis vamos a hacer. No vamos a hacer análisis de C. Ya. El análisis de C, usted sabe que los capacitores se comportan como circuitos abiertos. Por lo tanto, esto se va a abrir y esto se va a abrir. ¿Ya? Entonces borramos eso de ahí. Está físicamente, pero eléctricamente no está haciendo nada de eso. Ahora yo voy a redibujar este circuito de una manera que sea más fácil visualizarlo, ¿no? Ya. Como puede darse cuenta, este circuito que está acá abajo es equivalente al de acá arriba. Vamos a verificarlo, ¿no? Tengo una fuente de 22 voltios que va por la resistencia de 39K a este punto de aquí de la base. 22 voltios, 39K a este punto de aquí de la base, ¿no? De aquí una línea a la base del transistor. De ese mismo punto bajo resistencia de 1.5K referencia. Base, con cable a la base, resistencia de 1.5K a referencia. Ya. En el lado de acá del colector tenemos 22 voltios resistencia al colector. 22 voltios resistencia al colector. Del emisor esta resistencia a referencia, del emisor esta resistencia a referencia. Si se puede dar cuenta que este circuito es equivalente al que está arriba, solamente hemos separado la línea de aquí arriba, ¿no? Si se pudo dar cuenta de eso, escriba sí. Si tiene alguna duda, pregunte. Ya, listo. Aquí usted podría hacer varias mallas, ¿no? Una malla aquí, otra malla acá y otra malla acá. Como 3 mallas, ¿no? Pero mi recomendación es hacer un Thevenin. Usted aquí corte en su mente el cable y haga un Thevenin de la siguiente manera. ¿Ya? Lo he cortado, lo he puesto acá. Voy a resolverlo. Y una vez que resuelva toda esta parte de aquí, lo reemplazo con el resultado que me dé. El resultado va a ser una fuente, una fuente de voltaje que sería el voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, ¿no? Bueno, entonces usted se puede dar cuenta que el voltaje de Thevenin es también un divisor de tensión. Entonces, vamos a escribir aquí, ¿no? Voltaje de Thevenin, que es este de aquí, va a ser el divisor de tensión de una fuente de 22 voltios. Las resistencias equivalentes abajo, 39K más 1.5K, multiplicado por la resistencia en donde cae el voltaje, sería la resistencia de aquí, 1.5K. Ya, entonces, con su calculadora resuelva eso y dígame cuánto sale el voltaje de Thevenin. Ya listo, dicen que sale 0.81 voltios. Ya tenemos el voltaje de Thevenin. Ahora me falta la resistencia de Thevenin. Eh, de pronto usted se puede confundir al ver este circuito así, ¿no? Vamos a dibujarlo esto en la manera tradicional que lo veríamos cuando estudiamos circuitos eléctricos 1.
Este circuito que está aquí sería dibujado de la siguiente forma. Ya, me están pidiendo el voltaje de Thevenin desde aquí hasta acá, ¿no? En la resistencia de 1.5K. Si puede visualizar que este circuito es lo mismo que este de acá, escriba así. Ya, entonces vamos a sacar la resistencia de Thevenin y usted sabe que para sacar la resistencia, esta fuente se va a cero, por lo tanto esta fuente se va a hacer un corto, ¿ya? Y si tenemos esto de aquí, ¿cómo están esas dos resistencias? ¿Ya? Mire en dónde estoy midiendo. Estoy midiendo aquí en medio, ¿no? ¿Cómo se encuentran esas resistencias? En paralelo, muy bien. Parecería que están en serie, pero en realidad están en paralelo porque estoy midiendo aquí en la mitad, estoy midiendo esa resistencia equivalente. Entonces están en paralelo. Entonces ahora, para sacar la resistencia de Thevenin, dígame el paralelo de eso de ahí, ¿no? Resistencia de Thevenin es igual a 39K paralelo con 1.5K. ¿Cuánto sale eso? Ya me dicen que este voltaje sale, no sale 0.81, sino que sale, alguien aquí me dice que sale 0,99. No se, no se distingue si es 34 o 39, dice. Ah, ya. Eh, Dejémoslo con 39 entonces. A lo mejor yo copié mal. Pongámosle 39 y lo dejamos con 0.81, que es como ustedes hicieron, ¿no? No importa. Ya dejémoslo ahí. ¿Ya? Tenemos el voltaje de Thevenin y tenemos la resistencia de Thevenin que me dicen 1,44K, me dicen ustedes. Ya, ya. Entonces ya sabemos que esto de aquí va a ser reemplazado por una fuente que vale 0.81 y una resistencia de 1,44K. Ya. Esta es el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, ¿no? Ahora, en lugar de dibujar todo este circuito, yo puedo reemplazar todo ese circuito por esto. Vamos a dibujarlo ahora, ¿no? Como quedamos, vamos a dibujar. Ahí está, ¿no? 0.81 voltios, 1,44K. Ya. Esto es lo que hicimos con Thevenin. Voy a copiar la parte que continúa, ¿no? Esto. De aquí por acá es el transistor, 22 voltios, 10 kiloohmios, 1.5K. Ya. Y como usted puede ver, este circuito se volvió sencillo, se volvió un circuito como el de la clase pasada, así se da cuenta. Usando el Thevenin redujimos el tamaño y la complejidad del circuito, ¿no? Si pudo darse cuenta de eso, escribo OK. Que limpie a ver.
Ya, entonces vamos a dibujar las corrientes que tenemos aquí, ¿no? Usted ya sabe que por aquí abajo va a venir una corriente de emisor, aquí una de colector, aquí una corriente de base, ¿no? Las mallas que vamos a utilizar es la de aquí abajo, porque yo ya sé que esto vale 0.7. Si yo asumo que esto de aquí está en su región activa, ¿no? Que aquí hay una caída de 0.7 voltios. Yo asumo región activa para ponerle aquí el 0.7 para poder utilizar esta malla así, ¿no? Repito, es una secuencia de cosas, ¿no? Yo asumo región activa. Si yo asumo región activa, digo que aquí hay 0.7 voltios de caída. ¿Para qué asumo eso? Para poder usar esta malla que está aquí. ¿Ya está entendido? Si está entendido, escriba sí. Si tiene alguna pregunta, hágala. ¿Ya? ¿Quién me dice que lo que asumí está bien? ¿Quién me dice que está en zona activa? ¿Quién me dice que está en saturación en corte? Este, más o menos, voltaje colector emisor. El voltaje de aquí. Eso lo vamos a analizar al final, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer esta malla, ¿no? Tenemos 0.81 voltios menos 1.44K por IB menos 0.7 menos 1.5K por IE. Puede ponerle menos 0 igual 0, pero ya le voy a poner directamente igual 0, ¿no? Puede ponerle menos 0 porque el voltaje que está aquí es 0, pero ya directamente, ¿no? Ahora le pongo igual 0 porque se cerró la malla. Si estamos de acuerdo con esta ecuación, escribo OK. Ya. Nosotros hemos aprendido que la corriente IC más la corriente IB es igual a la corriente de emisor, ¿no? Esta corriente más esta es igual a la de acá abajo. Ya. También sabemos que la única fórmula que tenemos que memorizar, que IC es beta veces IB, ¿no? Entonces, si yo reemplazo el IC acá, voy a tener beta y veces IB más IB es igual a IE. Por lo tanto, ya voy a tener la fórmula de aquí en adelante que IE es igual a beta más 1 y de base. Esta fórmula nace solamente de esta fórmula que ya nos habíamos aprendido y de este análisis de las corrientes, ¿no? Esto de aquí. Si está entendido esto, escriba así. Si no, puede preguntar, ¿no? Ya, entonces, ¿qué sucede? Que como yo ya conozco beta, que beta vale 100, en el ejercicio me dicen que beta vale 100, yo voy a poder reemplazar todo esto y voy a decir 0.81 voltios menos 1.44 KIV menos 0.7 voltios menos 1.5K por 101, ¿no? Por 101 IB. ¿Para qué hice el reemplazo? Para que todo esté en función de IB, ¿no? Ya puedo despejar esto de aquí en IB y tengo la corriente de base. Entonces, vamos a mandar al otro lado todo, ¿no? Vamos a mandar el 0.7 menos 0.81 ya dividido para eh, esto de aquí de que lo mandamos al otro lado. Hagamos así mejor. Menos 0.7 dividido para, lo mandamos al otro lado y lo regresamos, ¿no? 1.44K más 1.5K por 101. Todo eso es igual a IB, ¿ya? Mandé los IB al lado derecho para que se hagan positivos
Le saqué factor común IB y lo mandé a dividir. Ya. Dígame cuánto sale IB. Bueno, tenemos 7,19 por 10 a la menos 7. Entonces, esa sería la corriente de la base si esto de aquí está en región activa, ¿no? ¿Por qué? Porque asumimos que como está en región activa, aquí hay una caída de 0,7. Y eso me dio esto que está aquí, ¿no? Ahora, eh, si ya tenemos corriente de base, también tenemos las otras dos corrientes. Tenemos la corriente de colector que sería beta veces y base. Beta es 100, ¿no? 100 por 7,19 por 10 a la menos 7. Y la IE que sería 101, 7,19 por 10 a la menos 7, ¿no? Dígame cuánto salen esas dos corrientes, ¿no? Bueno, tenemos esos valores, ¿no? 7,19 por 10 a la menos 5, 7,26 por 10 a la menos 5. Esas serían las tres corrientes que existen en el transistor, ¿no? Ya tenemos las tres corrientes. ¿Ya? Pero esto es verdad si es que esto está en región activa. Repito, esto de aquí es verdad si esto está en región activa. Para demostrar que está en región activa tenemos que sacar el voltaje colector emisor. Bueno, entonces como tenemos que sacar el voltaje colector emisor para poder demostrar que esto es verdad, que esto se va a mantener así, estas corrientes van a ser así. Vamos a coger otra hoja. Ya. Entonces, para sacar el voltaje colector emisor, tenemos que usar esta malla que está aquí. Es lógico, porque aquí está el voltaje colector emisor. No va a usar la que está acá, por favor. Si usted se pone a usar la malla que está acá, no hace nada, porque este voltaje que está aquí no se lo están pidiendo, le están pidiendo esto. Entonces vamos a trabajar aquí, ¿no? Tenemos 22 voltios menos 10K por IC menos voltaje colector emisor. ¿Por qué le pongo menos voltaje colector emisor? Porque va de más a menos, menos 1,5K por IE igual cero, ¿no? Menos cero igual cero, ya directamente pongámosles igual cero, ¿no? Si está entendido esa ecuación, escriba OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Ya. Luego tú ya sabes que el IC lo vas a reemplazar por un 100 IB y este de acá del IE lo vas a reemplazar con 101 IB. ¿De dónde saco esto de aquí? Porque usted sabe que la corriente colector es la corriente de base por beta y acá es por beta más 1. Entonces ya tengo todo, ¿no? Vamos a sacar el BCE. BCE es igual a 22 menos 10K por... Bueno, ya tengo IC, de hecho, ya tenemos el valor de IC. Aquí está, ¿no? Aquí alguien ya lo sacó, ¿no? 7,19 por 10 a la menos 5. Menos 1,5K por la IE, que sale 7,26 por 10 a la menos 5. ¿Ya? Resuelve para eso y dígame el voltaje de colector emisor. Y recuerde que el K quiere decir 10 a la 3. K quiere decir 10 a la 3, ¿no? Por si acaso se vaya a olvidar. Y ahora sí, dígame cuánto sale el voltaje de colector emisor. Muy bien, el resultado que hemos sacado es interesante. Me dicen ustedes que el resultado le sale 21,89 voltios. Listo. ¿Qué quiere decir ese voltaje?
¿En qué zona está esto? ¿En qué modo está esto? Escríbelo en el chat. Región activas, saturación corte. ¿Cuál? Escriban en el chat. Bueno, entonces para saber si está en saturación corte o región activa, cuando usted tenga experiencia a simple vista va a poder verlo, pero si no tiene experiencia vamos a tener que hacer un dibujito. Entonces voy a dibujar esto de aquí en corte. Si esto de aquí está en corte, o sea que el transistor físicamente no está, usted va a tener esto. El transistor no conduce, ¿no? No está. Es como que físicamente está, pero eléctricamente no está haciendo nada. Si usted coge un multímetro y mide el voltaje de aquí hasta acá, como no hay corriente que pase por aquí, no hay caída de voltaje en esas resistencias. Esas resistencias, si no tienen caída de voltaje, es como que se portan como que fuera un cable. Repito, no hay paso de corriente en estas ramas porque aquí está abierto. En el medio no hay nada. O sea, eléctricamente no está haciendo nada el transistor. Si por ahí no pasa corriente, no hay caída de tensión en esas resistencias. Si en esas resistencias no hay caída de tensión, estas resistencias se comportan como que fueran un cable, como que fueran un corto. Por lo tanto, el voltaje que usted está midiendo es 22. 22 a 0, 22. Como esto se parece bastante al 22, podemos decir que esto de aquí está en corte. Entonces, las corrientes IC y corriente IB, la corriente IE, todas las tres corrientes valen 0. Ese sería el resultado. Las tres corrientes valen 0 en este caso. Ya, si está entendido, escriba OK. Ya. Entonces, veamos el ejercicio, ¿no? Mire, a propósito, yo le puse estas resistencias así, esta resistencia la puse menor, porque el ejercicio original tiene lo siguiente. Mire, el ejercicio original tiene una resistencia así, ¿no? Este ejercicio que está en el libro sale región activa. Pero antes de hacer este ejercicio, yo quería hacer uno en el que aquí le pusimos 1.5K para que me salga corte y veamos qué pasa cuando me sale corte, ¿no? Ahora vamos a hacer este ejercicio que está aquí para practicar cómo sería un ejercicio en región activa. Cópielo. Bueno, aquí tenemos el ejercicio. Vamos a empezar el análisis. Análisis de C. Usted sabe que en análisis de C el capacitor se comporta como un circuito abierto. Por lo tanto, esto de aquí desaparece, ¿no? Ya. Esto de aquí lo vamos a redibujar de otra forma. ¿Ya? Esto de aquí vale 39 kiloohmios. Aquí vale 3,9 kiloohmios y esto vale 22 voltios, ¿no? Esta parte de aquí vamos a resolver el Thevenin. Escriba en el chat cuánto sale el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Vamos haciéndolo rápido. Usted sabe que esto de aquí
El voltaje de Thevenin va a ser un divisor de tensión, ¿no? Entonces tiene voltaje de Thevenin es igual a 22 dividido para 39K más 3.9K multiplicado por 3.9K. ¿Ya? Y la resistencia de Thevenin va a ser igual a un paralelo, ¿no? La explicación de todo esto está al principio de este video. Recuerde que esta parte, la metodología es similar a lo que hicimos acá, ¿no? Solo que tiene otros valores. Ya, dígame con su calculadora cuánto vale voltaje de Thevenin y cuánto vale resistencia de Thevenin. Ya me dicen voltaje de Thevenin 2 y resistencia de Thevenin 3,54K, ¿no? Ya. Vamos a dibujar ahora este circuito ya completo. Acá. Dijeron 2, 3,54K, 2 voltios. Y esto reemplaza esto. Continúo dibujando el transistor, ¿no? Listo. Entonces usted ya hicimos todo esto para tener un circuito más sencillo. Ahora vamos a dibujar las corrientes que hay aquí, ¿no? Aquí tenemos la corriente de colector, corriente de emisor, acá corriente de base, ¿no? Entonces, vamos a asumir región activa. Cuando usted asume eso, va a decir que aquí hay una caída de 0.7. Ahora que ya tengo ese dato, puedo usar la malla de aquí abajo. Vamos a sacando la ecuación de aquí. 2 menos 3,54K por IB menos 0.7 menos 1.5K por IE menos 0 igual 0. Directamente le pongo igual 0, ¿no? Ahora, usted aprendió en el circuito anterior, hicimos esto, ¿no? Y llegamos a la conclusión que IE es beta más 1 y beta más 1 por corriente de base. Entonces, esto que está aquí, le voy a poner 101 y B, ¿no? Ya, voy a reemplazarlo, ¿no? Tendría que copiar toda la línea reemplazando esto, ¿no? Eh, ahora usted se puede dar cuenta que la única incógnita que tengo es IB. Entonces vamos a despejar esto, ¿no? Tengo 2 menos 0.7. Ya, los IB los mando al otro lado, se vuelven positivos y mando a dividir. 3,54K más 1.5K por 101. Ya, esto sería IB. Si se da cuenta, ¿no? Los mandé al otro lado, se hicieron positivos, les hice factor común y mandé a dividir. Ya, ahora sí, dígame cuánto sale IB. Y de una vez que saca IB, hace lo siguiente. Ese resultado lo multiplica por 50 y, perdón, por 100, ¿no? Por 100. Y ese resultado lo multiplica por 101 de una vez, ¿no? Y me dice ya las tres corrientes. Si ya tiene IB, me puede decir IC y la IE.
Bueno, aquí ya tenemos las tres corrientes, pero las tres corrientes salen gracias a qué? A que asumí que aquí hay un 0.7 porque asumí que está en región activa, ¿no? Para demostrar que está en región activa vamos a tener que sacar el voltaje colector emisor. Entonces, vamos a comprobarlo. Más o menos voltaje colector emisor. La ecuación sería 22 menos 10K por IC menos BCE menos 1.5K por IE igual 0. Bueno, no se vio. Vamos a ponerlo acá. Ya, vamos a repasarlo, ¿no? Vamos a repasando. 22, ya. Menos 10K IC menos BCE menos 1.5K IE menos 0 igual 0, ¿no? Sino que yo no le pongo el menos 0. Ya, ahí están. Ahora usted saque el BCE, ¿no? Despeje porque usted ya sabe, esto le va a quedar despejado, le va a quedar 22 menos 10K IC menos 1.5K por IE, ¿no? Ya tiene esas dos corrientes usted, ya las sacó acá, ¿no? Las puede reemplazar. Ahora sí, dígame cuánto sale el voltaje colector emisor. Ya, me dice entonces 35. Entonces vamos a analizar zona lineal de saturación y corte, ¿no? Cuando tenga más experiencia se va a dar cuenta que es fácil el análisis. Nosotros en el ejercicio anterior analizamos que si estuviera en corte, voy a escribir acá arriba, corte, esto me iba a quedar así, ¿no? Así, sin el transistor aquí. Y dijimos que si yo mido el voltaje de aquí hasta acá, me iba a dar 22, ¿no? Que es el voltaje que está acá, ¿no? Eso ya lo analizamos en el ejercicio anterior. Recuerde que este ejercicio es parecido al anterior, solo que cambió el valor de una resistencia. Entonces, en corte, voltaje colector emisor le va a salir 22 voltios o cercano a 22. ¿Tenemos cercano aquí a 22? No. Entonces, no está en corte. Ahora vamos a hablar de saturación. Saturación es que hay un solo cable pasando por aquí. Si tú le mides el voltaje a ese cable, es medir el voltaje a un corto. Por lo tanto, en este caso, voltaje colector emisor va a dar 0 o cercano a 0. Revisamos y no da cercano a 0. Por lo tanto, vamos a decir que sí está en región activa. ¿Ya? Y como comprobamos que está en región activa, podemos ratificar que estas son las corrientes. Si está entendido, escribo OK. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, ya que tenemos este circuito, vamos a encontrar, aunque solo nos han pedido la corriente de emisor, vamos a encontrar todo lo que podemos encontrar aquí. Ya, ya tenemos todas las corrientes, ¿no? Pero vamos a sacar todos los voltajes que podemos decir, ¿no? Por ejemplo, nos pueden pedir el voltaje en la base. Voltaje en la base. ¿Ya? ¿Cuál sería el voltaje en la base? Si usted pone sería como que yo estoy midiendo el voltaje aquí, mire. ¿Ya? En los simuladores, para medir voltajes, a veces le ponen así, como que una bolita y un cable que puede hacerlo apuntar a donde, para medir el voltaje. Esto eléctricamente, ¿sabe qué quiere decir? Quiere decir que usted va a poner un multímetro. Al poner esto es como decir que aquí está poniendo un multímetro con el cable rojo a ese punto y el cable negro a referencia. Esta es la referencia.
Repito, medir el voltaje de base en un simulador con este símbolo usted así que eso directamente apunta aquí, porque está sobreentendido que el cable rojo del multímetro va a venir acá y el cable negro va a ir a referencia. Si me entendió lo que dije, escriba OK. Ya, usted con esto está sobreentendiendo esto, ¿no? Ya, ahora me van a pedir voltaje de base. Lo que yo les recomiendo es hacer una pequeña como malla de aquí hasta acá. De aquí hasta acá. Ya, entonces hagamos eso. 2 menos 3,54K por IB menos voltaje de base. Porque terminamos en este punto, menos voltaje de base. Igual 0. Si usted se puede dar cuenta, es como que yo he hecho una malla desde aquí hasta acá. Desde aquí termina aquí. Es esta ecuación que está acá. Y eso me va a ayudar a despejar el voltaje de base. Repito. 2 menos 3,54K por IB, que es el voltaje que hay aquí. Y termino en el punto que me piden. Menos voltaje de base. Ya, ahora vamos a despejar, ¿no? Voltaje de base me va a dar 2 menos 3,54K por IB, ¿no? Ya tengo el valor de IB de este ejercicio, ya lo sacamos, ¿no? Ahora reemplace y dígame cuánto vale el voltaje de base. Ya, entonces ya tengo el voltaje de base. Ya, ahora vamos a suponer que me están pidiendo el voltaje de emisor. Observe, por favor. Si me están pidiendo el voltaje de emisor, sería como que me están pidiendo que yo apunte aquí. Voltaje de emisor. Hay dos formas de sacar el voltaje de emisor. La primera es hacer la malleta que está aquí, ¿no? Empezando desde aquí, vámonos por acá abajo, ¿no? Vamos haciendo eso. Desde aquí hasta terminar la malla abajo. Voltaje de emisor menos 1,5K por IE y llegamos acá al 0, ¿no? Menos 0, ¿no? Menos 0 igual 0, ¿no? Aquí ya tenemos el voltaje de emisor porque sería, voltaje de emisor es igual a 1,5K por IE. ¿Ya? ¿Está entendida esta ecuación? Parto de aquí, ¿no? Este voltaje positivo menos 1,5K porque aquí pasa la corriente IE menos 0, igual 0. Si está entendido, escriba así, esta parte. ¿Ya? ¿Cuál es la otra forma que a mí me gusta hacer antes que esta? ¿Ya? Primero, aquí, si yo mido el voltaje aquí, voltaje base emisor. ¿Qué quiere decir voltaje base emisor? El voltaje que estoy midiendo aquí, desde la base hasta el emisor. Ese voltaje base emisor es 0,7. Ya, lo voy a anotar acá. Voltaje medido desde la base hasta el emisor es 0,7 voltios. Si está entendido esta parte, mire aquí, voltaje base emisor es medir el voltaje en la base, el positivo, y en el emisor el negativo, y me da 0,7. Si está entendido, escriba OK. ¿Ya? Entonces, la otra forma de sacar esto es la siguiente. Voltaje base emisor quiere decir voltaje de base menos voltaje emisor. Ya, el primer voltaje menos el segundo es igual a 0,7. Como yo ya tengo este voltaje de aquí, es cuestión de despejar, ¿no? Entonces sería voltaje de emisor es igual a voltaje de base menos 0,7, ¿no? Cualquiera de las dos formas usted saca voltaje de emisor, despejando de aquí o reemplazando acá. Si está entendido, escribo así y dígame cuánto sale BE. Si tiene alguna pregunta, hágala. Bueno, voltaje colector. Vamos a suponer que me están pidiendo voltaje colector. Para mí, ¿cómo puede hacerlo, no? Puede
dibujar aquí el voltaje colector y hacer esta mallita hasta aquí, ¿no? Pero lo que yo haría es lo siguiente, voltaje colector emisor, yo ya sé este resultado, lo sacamos nosotros, ¿no? 12,35. Voltaje colector emisor sería voltaje de colector menos voltaje de emisor. 12,35. Entonces voltaje de colector es igual a 12,35 más voltaje de emisor, que ya lo sacamos, ¿no? Que sale 1,27. ¿Cuánto sale voltaje colector? Sería esa suma, ¿no? 13,62 me dicen. Ya, y aquí tengo los tres voltajes. Voltaje colector, voltaje de emisor y voltaje base.